Hola, hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa. Este programa, recuérdenlo, está diseñado para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Qué rico que estén con nosotros, bienvenidos, inteligentes, interesantes y calificados televidentes, quienes saben de la importancia de la información política y administrativa, porque las decisiones políticas y administrativas nos afectan. No me canso de decirlo, hasta que de tanto decirlo, hasta yo mismo me convenza más, porque yo estoy convencido. Pero muchos de ustedes tienen que convencerse que las decisiones tomadas en estos niveles político-administrativos obviamente tienen que ver con nuestro bienestar, educación, salud, recreación, deporte, bienestar general. Esa es la realidad. Empecemos con información. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le pidió al gobierno nacional claridad sobre los protocolos para la puesta en marcha de las zonas de concentración donde habrán de estar los desmovilizados de las FARC, específicamente aquí en el departamento. Por ejemplo, puso el caso de la vereda Carrizales en el municipio de Remedios, que es una vereda muy malsana, no tiene agua potable, no tiene energía, está ambientalmente destruida por la minería ilegal. Por eso es que el gobernador Luis Pérez se hace la siguiente pregunta: ¿cuál es el interés del gobierno nacional de establecer una zona de concentración en una vereda como esta, en estas condiciones? El senador y codirector del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, dijo que no le parece conveniente que la policía y las Fuerzas Armadas en general, los militares, los soldados, en fin, vayan a las urnas a votar, como lo ha propuesto el senador por el partido de la U, Roy Barreras. Le parece inconveniente, dice Horacio Serpa Uribe, porque hay que recordar lo catastrófico del pasado colombiano, donde se politizó a las Fuerzas Armadas y recordó la época de las violencias y recordó cerca de una docena de guerras civiles que casi desangran al país solamente porque el gobierno tenía el ejército apoyándolo y la oposición se hacía a punta de fusiles. Así de sencillo, por eso no le parece conveniente a Horacio Serpa Uribe. Y el secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo que era absolutamente necesario, o es absolutamente necesario, que se llegue por fin al conflicto armado de Colombia. Y aclaró que no son los colombianos los que se van a beneficiar con la negociación de paz en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC. Es un hecho que va a favorecer a la globalidad, al orbe completo. Además, reconoció el coraje de quienes han estado durante más de 4 años negociando la paz en La Habana. Dijo, el país necesita la paz y este conflicto debe terminar ya. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado cuestiona el acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno nacional y las FARC en varios puntos. Le ha enviado al presidente Juan Manuel Santos 60 preguntas para que él las responda de la manera más breve posible, para que de esta manera los colombianos tengan conciencia de cómo van a ir realmente a las urnas a votar por el plebiscito, con conciencia, con juicio, con conocimiento, con información. Por eso espera que rápido el presidente Juan Manuel Santos le responda esas 60 preguntas sobre el plebiscito. Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes y como nuestro invitado. Él es Sergio Zuluaga Peña. Él es el Contralor General de Antioquia. Contralor, bienvenido a Sinergia Informativa nuevamente. Muchas gracias, Roger. Un saludo para ti y toda la teleaudiencia. Muchas gracias por invitarme acá para hablar de los temas inteligentes a los que tú invitas. Inteligente, interesante y calificado. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, el tema de hoy va a ser muy simple. El de, mentira, simple no, pues sencillo porque ya lo hemos venido conversando, pero por eso está precisamente acá el Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga, para que nos ayude a entenderlo bien. La Ley 617 de 2000, o Ley de Ajuste Fiscal, la que obliga a las entidades territoriales, a los municipios, a los departamentos, a cumplir con un manejo responsable de los recursos, de tal manera que no se desborde en funcionamiento y que haya más dinerito
para la inversión, para el bienestar del que tanto hablamos aquí todos los días. Ese va a ser el tema de hoy. Pero antes, una pregunta que tiene que ver con lo que acabo de plantear. ¿A usted le parece, uno de los temas que planteé, a usted le parece que la fuerza pública debería participar en las votaciones colombianas? Yo creo que todo debe hacerse en el marco de la Constitución y la ley. Esto no es un tema de pareceres, sino de ajustarnos a lo que la Constitución y la ley dice. Es el único parangón que tiene el Estado para funcionar. Perfecto, muy bien. Esta es la respuesta que nos da y que ustedes sobre todo deben estar pensando en ello. Son temas que a diario se nos suscitan, se nos presentan en nuestro país, que está tan lleno de noticias, un país realmente dinámico, y todo lo que se diga tiene que ver con nosotros. Porque, como lo dijo Horacio Serpa Uribe, ¿será que volveríamos a esas épocas de las guerras civiles cuando los gobernantes tenían el ejército a su favor y la oposición respondía con fusiles? En fin. Esta es Sinergia Informativa, vamos a unos mensajes y ya volvemos con más información. Informativa y entremos entonces en el tema. Dije en la presentación que la ley 617 obliga a las entidades territoriales, municipios y departamentos a que cumplan con el buen manejo de los recursos y que debe utilizarse no más del 50% de esos recursos para funcionamiento. Pues resulta que en el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama se pasó, el año pasado, en 2015, se pasó de ese 50% en algo de más de 10.000 millones de pesos, y entonces eso hizo que la Contraloría General de la República certificara que no se cumplió la ley 617, y eso implica que Antioquia baja de categoría, deja de ser un departamento de categoría especial y baja a categoría cuarta. Contralor General de Antioquia, ¿eso qué significa realmente? Hagamos una precisión ahí. Hágame el favor, que para eso lo trajimos. Lo primero es que no es que Antioquia pasa a una categoría especial. No, de especial. Sí, Antioquia es un departamento con categoría especial. Sí. Al incumplimiento de la ley 617-2000 no pasaría a una de cuarta categoría, bajaría a la inmediata anterior. O sea, a primera categoría. Exactamente. Lo que nosotros tenemos aquí es que de pronto confundes un poco con un tema que debe, digamos, preocupar en el ambiente. Es que quienes sí pasarían a tener y a recibir honorarios como departamento de cuarta categoría sería la Duma departamental, o sea, la Asamblea. Eso es otra consecuencia diferente. Ahí está, ahí confundí las dos cosas. Y es que tengo metida en la cabeza esto que me llama mucho la atención, es que los honorarios o la remuneración de los diputados de Antioquia, que son 26, van a ser no de categoría, de un departamento de categoría especial, sino ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, sino de cuarta. Pero el gobierno departamental o el departamento de Antioquia sí pasa a primera categoría. Primero esa parte. ¿Qué pasa cuando deja de ser categoría especial y pasa a ser categoría 1 o primera categoría? Bueno, varía la capacidad de endeudamiento, varía también la disponibilidad de sus ingresos con respecto a la inversión que pueda hacer, varía la capacidad de, digamos, de traslado de algunas rentas de índole nacional. Pero no vamos tan de fondo a las consecuencias, porque es que yo creo que lo primero es establecer. La administración pasada en el último año, digamos, no cumplió con el indicador de no gastarse más del 50% de sus ingresos, digamos, de libre sanción en cuanto a funcionamiento. Para que el ciudadano entienda, la ley 617 está hecha porque necesitan que los municipios y los departamentos sean juiciosos en el manejo de la plata, como sería cualquier padre de familia. Cualquier buen padre de familia le está diciendo al administrador, mire, que usted no se esté gastando más de lo que se gana, porque usted necesita en su casa cubrir los costos fijos antes de ir a comprar un televisor, antes de ir a comprar un carro suntuoso. Primero pague el arriendo, pague la educación, pague lo que necesita para funcionar claramente. Entonces, en esa ecuación, yo lo digo así de una manera muy prosaica, pues, está diciendo, mire, esos gastos de funcionamiento
usted no puede crecer las nóminas, usted tiene que además hacer un presupuesto de cómo va a garantizar la plática que le entra para cubrir sus costos. Entonces usted tiene digamos, una especie de rentas con las cuales vive el departamento, que son, digamos, los licores, que son el tema de loterías, en fin. Y además también le dice, ajuste eso y ajuste también lo que gasta, ¿cierto? Sí. De tal manera que esa ecuación nunca sea superior al 50% para tener sanidad en lo que hacemos, porque hay que ir también, porque lo que se gana en un departamento y todo lo que ingresa no puede ir a mantener solamente el departamento en burocracia, sino que hay que asegurarle al ciudadano, ¿sí?, cómo se va a satisfacer sus necesidades constitucionales y legales que fueron planteadas y planeadas en un plan del gobierno. Que es donde, permítame, Contralor, que es en lo que tanto insistimos acá. Los gobiernos son elegidos para que satisfagan necesidades, para que solucionen problemas, para que generen bienestar general. Y por eso esa ley 617 del año 2000 es tan sana, porque les está obligando a los gobernantes a que la plática que les entra, como el ejemplo que nos pone Sergio Zuluaga, Contralor General de Antioquia, el ejemplo del papá, permita que cumpla con esas satisfacciones y esas soluciones. Así claro, lo primero es asegurarle a sus hijos el techo, la vivienda, y después, la educación, y después ya veré otro ejemplo, porque aquí antes del 2000 pasaba pues que teníamos déficit por todos lados de los municipios. Incluso hay que partir, no solamente el departamento de Antioquia en el periodo anterior incumplió ley 617, digamos, en casi 0.92%, o sea, casi un punto por encima de lo establecido, sino que también 18 municipios de todo el departamento están incumpliendo esa norma. Pero las consecuencias de ese incumplimiento, entonces, una podría ser pasar de categoría. Aquí se prende una gran alarma, porque claro, esa es una consecuencia que obliga a que durante este periodo el gabinete y todas las personas que hay alrededor, incluso la Duma departamental, sean juiciosos en el desarrollo de la actividad del manejo de las rentas. ¿Para qué? Para que en un plan que hay que hacer para sanear las finanzas, se comprometan a mirar cómo van a restablecer el equilibrio de esta situación. Obviamente, la consecuencia es que hoy, como están las circunstancias, si no se logra mantener ese equilibrio de saneamiento financiero del departamento, pues claro, pasaríamos a comportarnos ya no como un departamento rico, eficiente, sino que pasaríamos a otra categoría donde los ingresos son diferentes. Entonces, los problemas financieros del departamento de Antioquia, más o menos esbozados por nuestro invitado Sergio Zuluaga Peña, y se habla mucho de que los salarios van a empezar a bajar, el del gobernador, o deben bajar, que el salario del gobernador, que los salarios de los miembros de su gabinete y que los honorarios de los diputados. Y aquí sí vamos a entrar con el tema de los diputados, que no se les pagaría si realmente ocurre lo que, pues parece que usted que todavía no está definido y es que va a bajar de categoría, pero si baja de categoría, a los diputados se les pagará como si fueran corporados de un departamento de cuarta categoría, o sea que los honorarios le van a bajar demasiado a los diputados. Contralor. Hombre, lo primero es que, digamos, en la cosa constitucional hablar de salarios con respecto a los funcionarios públicos para no generar alarmas es otro cuento específico en cuanto al mantenimiento de que no es tan fácil ni determinar que inmediatamente se le rebaja salario a los funcionarios públicos. Pero metámonos de lleno a lo que usted plantea respecto a la Duma departamental. ¿Cómo es el control político? Y la ley 617 es una especie de disciplina fiscal que le obliga entonces a aquellos que hacen el control político y también le obliga a los administradores y a los gerentes públicos manejar adecuadamente, manejar disciplinadamente las finanzas del departamento, pues se viene una serie de consecuencias. Uno, a los responsables administradores, a la administración, a los que tengan al frente de la administración, se les deviene unas investigaciones disciplinarias, hay unas consecuencias, porque si no, entonces nadie cumpliría y nadie le importaría cumplir, sería un tigre sin dientes. Sí. Ha dicho la ley, esa ley, que dijo, vamos a disciplinar el gasto, vamos a hacer que esto se mantenga en sus debidas proporciones para que no hagamos municipios y departamentos absolutamente fallidos. Sí, inviables. Y quien no se comporte como un buen gerente público en ese sentido, pues tiene unas, digamos, posibles consecuencias disciplinarias que serán investigadas
como todo tema disciplinario, pues tiene elementos subjetivos, O sea, etcétera, etcétera. Entonces al gobernador o exgobernador Sergio Digamos, Fajardo Valderrama se le puede investigar no por le una ponga- falta gravísima. No le podría pongamos ser. nombre a esto, No, no, a la porque- administración responsable. Bueno, Yo estoy sí, sí. hablando en Lo que términos pasa es que generales. lo que pasa es que como es un hecho objetivo real y es que fue en el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama en el que se incumplió en el año 2015, pues obviamente la investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación o a través de la regional, pues sería obviamente no en un ser abstracto, sino en un nombre concreto. Bueno. Obviamente en ese sentido. La otra... Pero venga, párenlo que dejémoslo ahí entonces, porque usted me está explicando mucho y entonces, y me da pie a aclarar cosas como esta. Quedamos ahí en puntica sobre lo que les va a pasar a los diputados de Antioquia, los que tienen que hacer el control político, o sea, estar vigilantes de que la administración, en este caso el gobierno departamental, el gobernador y sus secretarios y gerentes, cumplan. De eso hablamos enseguida y cuáles son los efectos entonces al pasar de categoría especial a cuarta categoría desde el punto de vista de la remuneración de los diputados. Pero primero, unos mensajes con esta frase al aire para que usted me la ayude a analizar enseguida. Contralor General de Antioquia. La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra, una política con efusión de sangre. Volvemos a Sinergia Informativa con esta frase de Mao Zedong. La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra es una política con efusión de sangre. ¿A qué le suena eso, Contralor Sergio Zuluaga? No, en la política debe existir la confrontación de ideas, Ajá. más allá del combate cuerpo a cuerpo y la injusticia de la sangre. La guerra no tiene un parangón que pueda justificar nada más allá que ver derramar la sangre de los individuos, Así independiente es que tengan ideas. Así o es no. sencillo. Qué rico entonces en nuestro país que la guerra, entre comillas, se haga con la palabra, con los argumentos, con la política, la verdadera política. Bueno, redondeemos entonces la idea, Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña. Entonces, los diputados, quienes deben hacer control político y no lo hacen y termina pasando lo que ya ocurrió en el gobierno anterior, que es el incumplimiento de la ley 617, terminan siendo castigados, pero también desestimulados, porque van a pagársele no como diputados de un departamento especial, sino de cuarta categoría. Y esa es la real preocupación, porque finalmente estos diputados pues pertenecen a una elección para 4 años diferentes, para un gobierno diferente, pero más allá de cualquier circunstancia, yo creo que lo que hay que llamar acá es tanto a la administración departamental como a las administraciones municipales, como a los diputados, para que entre todos tracen políticas claras de recuperación, que hagan un programa de saneamiento que lleve a tener una realidad muy clara sobre lo que ingresa en el departamento, sobre qué compromisos deben existir sobre sus rentas, sus tributos, cómo comprometerlos y cómo volver al estado sano de las finanzas de Antioquia, que históricamente ha sido un departamento que maneja con mucho recelo sus finanzas. Se puede volver Claro, a hacer. sí. Claro, además tiene que ser. Tiene que haber una actitud completamente, digamos, dispuesta por parte de quien administra. Es que aquí no sobreestimemos las rentas, tengamos, digamos, una claridad sobre cuáles son nuestros tributos y los ingresos, hagamos la actividad de cobro de los tributos y de los ingresos corrientes del departamento, gastemos mesuradamente. Significa también que en lo que nos entra a nosotros hagamos la actividad fundamental de vender, de tomar, digamos, todas esas rentas por las cuales el departamento genera la riqueza que luego debe distribuir, pero además debe mantener para que en una sana lógica tengamos con qué pagar las nóminas, con qué pagar el funcionamiento y con qué invertir en la sociedad. Lo que debe pensar un buen gobierno es que no puede llenar de funcionarios su administración si no tiene con qué pagarlos, porque si empieza a pagar más, ¿cierto?
pues obviamente entonces la platica no le va a alcanzar. Recuerda siempre el ejemplo que nos puso Sergio Zuluaga del papá administrando los recursos del hogar. Entonces va a haber menos platica para invertir en el bienestar. Ese es un evento. Otro evento es hay que cobrar los tributos, hay que hacer todo el ejercicio de cobrar las rentas del departamento. Hay que hacer también gastos, por ejemplo, menos gastos de inversión en otros aspectos como la publicidad y otros elementos que podrían ser en este caso no tan necesarios o necesarios que se castiguen, y que además hay que ser muy juiciosos de la manera como nosotros proyectamos nuestros presupuestos. Es que el tema del informe que da la Contraloría General de Antioquia sobre el por qué no se logra el indicador del 6.17, no es solamente porque no se vendan los licores que se tenían planeados, sino porque también hay un pago digámoslo así, se pagó en tema de servidores públicos o en tema de funcionamientos, pagó también unos dineros que no estaban claramente presupuestados, hubo un crecimiento también desmesurado de eso. Se rebajó el cobro de algunos impuestos como vehicular, el de vinos, etcétera. O sea, son varias las razones, pero todas ellas tienen que estar de alguna manera vigiladas, controladas, presupuestadas por el administrador público y además deben ser controlados por el ente de control político que como es la en este Duma, caso la Asamblea Departamental, en este caso de Antioquia. Por eso la democracia se funda sobre esos niveles de pesos y contrapesos. Y entonces por eso es que viene la sanción, entre comillas, de pagarles menos, porque si ustedes no fueron capaces, señores diputados, de hacer el control político, constitucional y legal, entonces el castigo es un latigazo que suena así más o menos, es bajémosle entonces los honorarios y ni siquiera primera, segunda o tercera categoría, sino cuarta categoría. Pero hay que hacer otra lectura que es más importante, diría yo. Hay que estimular a que la administración y el control político de la Duma departamental en estos periodos que siguen hagan un ejercicio juicioso, ajusten las finanzas, sean buenos padres de familia con respecto al erario público, para que mantengamos y conservemos, porque uno ve una Duma comprometida que quiere seguir adelante con todos los proyectos que se quieren sacar para que la ciudadanía antioqueña logre generar un mejor estado de vida. Entonces, por lo tanto, más allá de cualquier crítica frente a si se hizo o no se hizo, lo importante es cómo vamos a hacer para que esto funcione. Que se aprenda de lo ocurrido, pero entonces aquí viene algo que nosotros aquí mencionamos permanentemente, la genuflexión y los turiferarios, que son algunos corporados del Congreso, de las asambleas departamentales, de los consejos municipales, que lo que hacen es bolearle incienso al gobernante, arrodillársele y cometen craso error. Por eso lo que está diciendo el Contralor General ahorita es que seamos muy juiciosos. Está bien que apoyen al gobernante, que lo apoyen, por supuesto, porque no pueden estar metiéndole el palo a la rueda, porque entonces no dejan funcionar la administración pública. Pero que si ven las cosas mal hechas, entonces inmediatamente se pongan en su lugar, ¿o no, Contralor? De eso se trata. Sí, la idea es que el ejercicio de la construcción del presupuesto, la vigilancia del cumplimiento de los ingresos, de las rentas, de los tributos, sea un ejercicio mancomunado, que los proyectos de acuerdo, que la actividad de ajuste en cuanto a lo que nosotros necesitamos, las proyecciones sean unas proyecciones sanas, que logremos sacar acuerdos y ordenanzas que vayan a proteger las rentas departamentales. Estamos en unas circunstancias donde las rentas del departamento viven en peligro, las rentas ilegales, los licores ilegales, una cantidad de situaciones que pueden estar en estos momentos, digamos, poniendo en peligro. Poniendo en riesgo esas finanzas precisamente y su buen manejo. Antes de terminar, estamos hablando de control político que lo hacen los políticos, que son los diputados en el caso que estamos tratando de la Asamblea Departamental de Antioquia, pero el control fiscal lo hace usted. Usted también tiene una responsabilidad grande ahí, ¿no? Siempre estar muy atento a que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, que sus colaboradores no vayan a cometer errores desde el punto de vista fiscal, porque sería muy grave, ¿no? Parecido al político. Y ya lo viene haciendo el Contralor de una manera muy vehemente. Mire, pasamos de 2 municipios que supuestamente no cumplían la ley 617, a tener que decir hoy que son 18 los municipios que están en esta circunstancia. Le estoy diciendo a los alcaldes, con esto, ojo señores, tienen que hacer planes de saneamiento, tienen que ajustar también sus casas, tienen que saber qué se gastan, cómo se gastan y no contratar más allá. Y obviamente el compromiso de un contralor es estar examinando año tras año, advertirle a todos los funcionarios públicos, municipales y departamentales que como si bien hoy hay una alerta sobre estos temas, no se olviden que hay consecuencias disciplinarias y también hay consecuencias que afectan de una u otra manera al bolsillo de aquellas personas que están en el ejercicio de lo público. Que son consecuencias de tipo fiscal y hasta penal también. Y es bueno entonces que atiendan, aunque la Contraloría no puede hacer un control previo,
sino posterior, de acuerdo con nuestra constitución política del año 1991, sí puede hacer advertencias. Pero aquí hay que entenderse, y esa es la gran diferencia. El control posterior que se está haciendo tiene que ser un llamado de atención, una advertencia. No, esto no es un control anterior, esta es una manera de decirle, preocupémonos, estamos empezando a manejar nuestros municipios y nuestro departamento. Hagámoslo como unos buenos padres de familia, seamos juiciosos, gastemos la plata en lo primero que es mantener equilibrio, las necesidades básicas. No nos vamos a comprar televisores y carros y buses y todo, cuando lo esencial es primero llevar la comidita a la casa, ni a meterse en deudas. Bueno, así que atentos pues a las sugerencias que haga para el gobierno departamental, la Duma departamental en su control político, y atentos el gobernador y los 125 alcaldes de Antioquia con lo que pueda hacer. Bueno, no todos los 125, pero a los que tiene precisamente presencia la Contraloría General de Antioquia con las advertencias y recomendaciones. Recomendaciones. Muchísimas gracias, Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, por estar en Sinergia Informativa. Muy amable a ti por invitarme. Bueno, recuerden a ustedes, inteligentes, interesantes y calificados televidentes de Sinergia Informativa, aquí algo se aprende todos los días, cosas que tienen que ver con nuestro bienestar. Así que felicitaciones por ser inteligentes, interesantes y calificados. Pero ustedes no olviden además que la franja informativa empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Sigue a las 8 de la noche con Cosmovisión Noticias y Juan Carlos Sierra ahí esperándolos con toda la información. Y a las 8:30 de la noche nos cogió la noche. Y esta recomendación final, en nuestro aniversario, comodísimos, lo invitamos a disfrutar de las grandes ofertas que tenemos para usted del 5 al 21 de agosto en las salas de venta y en la tienda online. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimos, 40 años. Muchas gracias, chao. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.